para ir entrando en materia, les voy a poner la presentación. Para mí siempre es muy gratificante el poder platicar sobre estos aspectos tan vitales dentro de las organizaciones, que es la planeación. Entonces vamos a empezar con lo que es la planeación estratégica, con este webinar que se llama Los resultados del plan estratégico. No son lo importante, es lo único. Y quisiera empezar con algo que para mí es fundamental, que es cuando nosotros tomamos decisiones o cuando nuestro equipo toma decisiones, ¿de dónde partimos? Y hay algo que yo le llamo que es la línea de poder. La línea de poder, que es un punto de partida que puede estar arriba, que podemos estar arriba o podemos estar abajo. Y en ese sentido, para mí el estar abajo de la línea de poder quiere decir que cuando tomamos decisiones o cuando planteamos el por qué no se cumplieron ciertas cuestiones de nuestro plan, normalmente tendemos a echarle la culpa a terceros o buscamos excusas, pretextos, el por qué no llegamos, que si el clima, que si la competencia, que si el equipo de trabajo, o también negamos problemas evidentes en donde decimos, es que no se está haciendo el esfuerzo suficiente como para poder ya sea buscar nuevos clientes, incrementar ventas, y entonces negamos, no, es que no es eso, nosotros le echamos ganas, siempre tenemos la actitud, pero, ¿no? Tal área, tal persona, el jefe, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estamos siempre poniendo pretextos de por qué las cosas no se realizan, es cuando yo digo que estamos abajo de la línea de poder. Y tenemos que cambiar eso porque tenemos que empezar por estar siempre arriba de la línea de poder. ¿Qué es? Pues estar arriba de la línea de poder es cuando yo asumo la total responsabilidad de lo que estoy haciendo. Soy dueño de los resultados, soy responsable de lo que hago y de lo que no hago, y de mí depende que las cosas se hagan o no se hagan. En ese momento me vuelvo una persona totalmente confiable y sobre la cual todo va a caminar y los resultados se tienen que dar. Aquí no caben las excusas. Si no se llegó al resultado, yo soy el único responsable de que eso no se haya dado, ¿no? Para poder seguir con este tema, quisiera que quitáramos de nuestra mente, lo primero que tenemos que quitar de nuestra mente es la palabra ya lo sé. Normalmente, cuando entramos a una plática, cuando entramos a un seminario, siempre tenemos que quitarnos de la mente esta palabra. ¿Por qué? Porque eso nos bloquea mentalmente para poder asimilar nuevo conocimiento. Aunque ese conocimiento ya tengamos algo de previo de él, siempre es importante quitarse esa etiqueta del ya lo sé para poder evolucionar. Y ya entrando en materia en lo que es la conformación de un plan estratégico, lo primero que tenemos que empezar a hacer y pensar es, bueno, ¿hasta dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero hacer en este próximo año, en este próximo trimestre, en este próximo semestre? Para que posteriormente defina cómo es que voy a llegar, de qué manera, cuál va a ser la ruta, cuál va a ser el camino, cuáles van a ser los pasos. Después, si tengo los elementos, tengo la estructura y tengo todo lo que necesito para poder llegar a donde pretendo llegar. Y por último, ¿con quién o con quiénes quiero llegar? ¿Cuál va a ser mi equipo? Si mi equipo es el que necesito, tengo la gente suficiente, con las capacidades, con los skills suficientes como para poder emprender esta aventura que es tener resultados. Otros puntos previos que tengo que tener para el tema de la planeación estratégica es que tengo que analizar qué pasó el periodo anterior, llámese anual, llámese trimestral, llámese semestral.
Tengo que tener muy claro qué números son los que tuve y por qué los tuve. Tengo que establecer mi meta anual y es muy importante partirlas en metas trimestrales. A lo largo de mi experiencia, he podido comprobar durante estos últimos 8 a 10 años que hemos trabajado con el tema de la planeación estratégica con varios clientes, es que el mejor método es de tener una planeación anual, pero partirla en trimestres. ¿Por qué? Porque si estamos buscando flexibilidad y estamos buscando ser más activos en cuestión de ajustes y poder conseguir los resultados, tenemos que tener un seguimiento más estrecho, tenemos que tener periodos más cortos de obtención de resultados, porque aunque ustedes no lo crean, mentalmente el ser humano, no sé si específicamente en México, pero sí podría decir que en América Latina tenemos esa costumbre de que cuando planeamos algo de largo plazo, cuando tenemos tiempo para hacer las cosas, regularmente las vamos dejando. No les damos la importancia y no les damos el nivel de atención que debe de tener. ¿Y qué es lo que pasa? Que normalmente cuando ya se nos están cumpliendo las fechas, eso se vuelve urgente. Y entonces tradicionalmente siempre estamos trabajando sobre cosas urgentes y no sobre las cosas importantes. Y cuando trabajamos sobre las cosas urgentes, dejamos de hablar de las importantes y entonces todo nos la pasamos apagando fuegos. Y al apagar fuegos, pues nos estancamos porque entonces dejamos de hacer otras cosas que no permiten dar el resultado al final. Y entonces es el clásico ejemplo de cuando dicen, oye, tenemos que verificar el coche. Bueno, ya sabemos con suficiente anticipación en qué fecha se tiene que verificar, cuáles son las fechas en que tendríamos que programarnos para verificarlo y resulta que la mayoría siempre lo estamos verificando el último día y a última hora, ¿no? Y ya se volvió algo urgente cuando eso debió de haberse atendido de manera anticipada, ¿no? Entonces, cuando trabajamos de manera trimestral, cuando hacemos pequeños planes trimestrales, lo que pasa es que vamos generando una sinergia en la cual vamos obteniendo resultados tangibles y que eso va motivando al equipo y nos va motivando a nosotros mismos a tener ese ritmo de trabajo y seguir motivándonos para conseguir el siguiente objetivo. En cambio, cuando es anual, pues siempre vemos muy lejana la meta y decimos, bueno, todavía hay tiempo, todavía podemos, está bien, no pasa nada, etcétera, ¿no? Después tenemos que definir perfectamente bien las estrategias por área clave del negocio. Si nos enfocamos únicamente en un área del negocio, lo que pasa es que puede ser que esta área sea la que evolucione y sea la que tenga una dinámica diferente al resto. Entonces, ¿qué pasa? Que se empieza a ver una separación importante entre áreas en donde pues, la que queda más rezagada siempre, que en teoría va a ser la culpable de que los resultados no se obtengan porque las otras van a otro ritmo. Entonces viene internamente la queja de que es que nosotros hacemos más que los de acá y es que ellos no nos siguen el ritmo, les pedimos y no están. Entonces, ¿por qué? Porque las otras áreas, al no tener una estrategia definida, metas definidas, alineadas a las de las otras áreas, pues causa eh, ese rompimiento interno, ¿no? Cuando hablamos de análisis del periodo anterior dentro de una planeación, tenemos que tener muy claro y definir y apuntar en nuestro plan cuál fue nuestro mayor logro, qué fue lo que más satisfacción nos dio el año anterior o el periodo anterior. Pero también tenemos que tener muy claro en ese análisis por qué se dio eso. ¿Fue acaso por una estrategia en específico que se definió? ¿Fue porque alguien hizo algo realmente extraordinario? ¿O fue simplemente obra de la casualidad? Y lo tenemos que tener muy claro porque en función de eso vamos a poder definir si eso es repetible en el futuro y entonces se pueda replicar X periodo para que el resultado sea sostenible o se incremente, ¿no? También tenemos que tener muy claros cuáles fueron nuestros mayores problemas, cuáles fueron los obstáculos que tuvimos, por qué no se dieron ciertas cosas y en ese análisis
tener bien claro los por qué. Así como los por qué, las responsabilidades, quién fue responsable, quién dejó de hacer, qué área, qué persona, qué puesto, para poder eso corregirlo en las siguientes planeaciones. Porque si planeamos sobre la base de que pues, no pasó nada, ya se terminó el año, borrón y cuenta nueva, pues estamos dejando de tener un conocimiento muy valioso de qué fue por qué tuvimos éxito en ciertas cosas y por qué no lo tuvimos en otras. Después, a la hora de establecer metas, es muy importante pensar cuáles son las metas que debemos cumplir durante los siguientes 12 meses. Aunque tengamos una partición trimestral, siempre es importante tener un punto de referencia para saber si vamos a llegar o no en función de esos pequeños pasos que vayamos dando a lo largo del tiempo. Y entonces tenemos que definir qué tenemos que hacer esos primeros 3 meses, o si ya, como en este caso, ya que ya va avanzado el año, bueno, ¿qué hemos dejado de hacer y qué no ha funcionado de eso que planeamos hace 3 meses? ¿No? Y también tenemos que tener muy claro qué queremos mejorar o potencializar en lo que queda, que serían los siguientes 3 trimestres, ¿no? Que nos quedan por delante. A la hora de establecer metas, tenemos que ocupar algo que se llama metas tipo SMART, que realmente es algo muy simple, pero que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Primero es que una meta debe ser específica. O sea, tiene que ser muy clara y comprensible para, no solamente para nosotros, sino para quien la tiene que cumplir y para el equipo que soporta a esa persona que la tiene que cumplir. Tiene que ser una meta que sea medible, ya sea numérica o que en su definición venga ahí cómo vamos a comprobar si esa meta se cumple o no. También tenemos que ser realistas, que sea una meta alcanzable, que no quiere decir eso que sea fácil de lograr, pero que sí tenga que ser retadora, pero que no sea imposible, porque eso también merma. O sea, el hecho de que, supongamos que un vendedor le digamos, oye, para el siguiente mes tienes que cuadruplicar las ventas, pues si eso realmente no va a ser factible, lo único que vamos a hacer es desmotivar a la persona y desmotivar nosotros porque nunca lo va a lograr. Posterior, esa meta tiene que estar amarrada a resultados. Todas las metas que se definen tienen que estar amarradas a resultados financieros, sean ventas, sean contrataciones, sea búsqueda de clientes. Todas las metas tienen que estar correlacionadas con la rentabilidad del negocio. Tiene que haber una variable dependiente contra los resultados. Y algo muy importante es que tenga que ser en una fecha específica. No puede ser una fecha abierta, tiene que estar perfectamente definida, ya sea por una fecha, no sé, el 30 de marzo o al término del tercer trimestre, al término del segundo trimestre, pero sí debe de tener una temporalidad. ¿Y cómo vamos a desarrollar un plan, ya sea el plan anual y sus partes trimestrales? Digamos que en esencia esta es la metodología, aunque para esto pues, evidentemente tenemos un taller y una serie de sesiones para esto, tomarlo en un cuadernillo, en un plan que se quedan ustedes y que le van dando seguimiento a lo largo de los días, pero la base de ese plan es esta. Y es como una escalera, vamos a ir escalando para ir definiendo cada uno de los escalones y cada uno tiene una parte fundamental dentro del plan estratégico. Y la primera parte se refiere al dominio. ¿Qué es el dominio? Nosotros le llamamos lo que es eliminar el caos. ¿Qué es eliminar el caos? Es poner en control toda la operación del negocio. Asegurarnos que en el plan tenemos considerados todos aquellos aspectos que le dan control al negocio y que tienen que ver con estas 4 variables, que es el destino, el tiempo, la entrega y el dinero.
¿Y cómo vamos a ver eso? ¿Cómo lo tenemos que ver? Pues lo tenemos que ver de la siguiente manera. Cuando hablamos del primer aspecto, que es dominio del dinero, es que en nuestro plan estratégico, sí o sí, tenemos que considerar metas que tengan que ver con el dinero, con la parte del flujo de efectivo del negocio. Entonces, tenemos que tener una meta de punto de equilibrio, una meta de margen de utilidad, tenemos que tener una serie de indicadores que nos deben de decir cuánto va a ser nuestro punto de equilibrio, cuánto va a ser nuestro margen de utilidad, cuánto va a ser nuestro volumen de ventas, y eso lo tenemos que tener en unos KPIs o tablero de control. Después viene esta parte de probar y medir, que es, bueno, cómo los vamos a medir y cómo vamos a saber si estos KPIs se están cumpliendo. ¿A través de qué? A través de tener los reportes adecuados para poder saber si esto que definimos se le está dando seguimiento. También tenemos que tener claro en estas metas es la visión, la misión y la parte de cultura. ¿Por qué? Porque al final del día estos aspectos son los que conforman el deber ser o lo que nos va a distinguir con nuestra gente y con nuestros clientes. ¿Cuál es nuestra misión y cuál es nuestra visión? Y eso lo tenemos que tener muy presente porque lo tenemos que cumplir. No puede haber una discordancia entre lo que queremos proyectar hacia el mercado con lo que realmente hacemos de manera interna. Después, en lo que le llamamos dominio de la entrega, tenemos que tener perfectamente claro el dominio de la consistencia. Esto se refiere básicamente a que hagamos lo que hagamos, tenemos que ser consistentes en nuestra manera de operar. Si nosotros decimos que nuestras entregas, por ejemplo, son a 24 horas, pues evidentemente tenemos que ser consistentes con eso. Siempre tenemos que cumplir las 24 horas. Con los clientes, ¿quién es nuestro cliente? ¿Qué características y qué nivel de servicio tenemos que manejar con el cliente? El dominio de la satisfacción, si nosotros buscamos satisfacción total de los clientes, pues debemos ser consistentes, tenemos que tener un plan para poder mantener esta satisfacción. Y el dominio del tiempo tiene que ver con la parte personal y con la parte de empresa. Si yo como dueño, como director general, como director de operaciones, como director comercial, no tengo dominio de mí mismo, de mi tiempo y de mis prioridades, difícilmente voy a poder trasladarlo a la parte de la empresa y poder generar ese mismo dominio de poder discernir entre lo importante y lo urgente, que es lo que comentaba hace un momento, que debemos de enfocar nuestro tiempo más en atender lo importante que lo urgente. El dominio de la eficacia es no tener tiempos muertos, sino que todo el tiempo sea aprovechable a lo largo del tiempo, tanto de nuestra persona como de nuestro equipo. Y dominio de la priorización, que es esta parte de que todos tenemos que tener bien claras cuáles son las prioridades, qué es lo urgente, qué es lo importante y sobre todo que en esto que es importante vaya reflejado con indicadores y vaya reflejado con resultados. El siguiente aspecto, que es la parte de nicho que tiene que ver con el mercado, en nuestro plan tenemos que tener bien claro quién es nuestro cliente ideal. Muchas veces, en algunas empresas con las que hemos tenido oportunidad de trabajar, cuando les preguntamos, oye, ¿y quién es tu cliente ideal? Y normalmente nos dicen, no, cualquiera puede ser nuestro cliente. El tema es que bajo nuestra filosofía y bajo lo que los nuevos cánones de mercado es que la empresa tiene que seleccionar a sus clientes. Así como seleccionamos nuestro personal, de igual manera tenemos que seleccionar a nuestro cliente y tenemos que tener bien claro cuál es nuestro cliente ideal. Porque yo les pregunto a los clientes, oye, entonces a ti te gustaría tener un cliente que te pida mucho, que no te pague, que se retrase, que tenga cartera vencida. Ah, no. Bueno, desde ahí estamos
definiendo que ese cliente no queremos. Entonces tenemos que tener muy claro cuál es el tipo de cliente que queremos. Tenemos que tener muy clara cuál es nuestra característica única de venta, qué nos hace diferentes, por qué nuestro producto o servicio nos lo tienen que comprar a nosotros y no a la competencia o a alguien más que tenga un commodity. ¿Cuál es nuestra garantía? Regularmente no le hacemos mucho caso a este tema, pero para nosotros es muy importante y es vital que esté plasmada dentro de la organización y dentro del, si no está dentro de nuestra cultura, sí meterlo en el plan estratégico es ¿a qué garantía le podemos dar a nuestros clientes de lo que les vendemos, del servicio que les damos? ¿Por qué? Porque eso le va a dar seguridad a nuestro cliente de que está con alguien que va a responder y que es mejor que los demás, ¿no? Y obviamente, si realmente estamos invirtiendo o estamos gastando en publicidad, ya sea en redes espectaculares, comerciales, lo que sea, pero tenemos que tener muy claro si estamos invirtiendo o estamos gastando. Si estamos invirtiendo, debe de haber un indicador que nos diga por cada peso que le metemos a la publicidad, cuánto nos está generando en lo que es ventas o en lo que es rentabilidad. Un indicador referente es que por cada peso que invirtamos en publicidad nos debe de redituar 40 en ventas, 1 a 40. Entonces, desde ahí podemos ir viendo si realmente estamos invirtiendo o estamos gastando. El siguiente aspecto, que es el apalancamiento, tiene que ver no con deuda, tiene que ver más que nada con un tema que nosotros hablamos, que es qué nos va a dar soporte para poder llegar a la meta sin tener tanto desgaste, sin tener tanto estrés, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos que ver con qué sistemas o con qué tipo de tecnología estamos apalancando el negocio. Tenemos la tecnología suficiente como para poder sistematizar procesos rutinarios, actividades rutinarias, o es necesario invertir en algo de tecnología, no necesariamente grandes inversiones como RP, pero con qué herramientas tecnológicas contamos y si son suficientes. Con la parte contable, si realmente tenemos una estructura contable, ya sea interna o externa, pero que nos da la seguridad de que la calidad de la información realmente nos sirve para tomar decisiones. Y si también nuestra información financiera está realmente soportada como para poder tomar decisiones, poder hacer proyecciones y poder evaluar si se están cumpliendo las métricas de rentabilidad que tenemos, ¿no? Entonces tenemos que tener esta parte también muy considerada y robusta. Entrega y distribución, si nuestros procesos y lo que hacemos siempre se hace de la misma manera. Si es un tema de distribución, si cumplimos con los tiempos, si es un tema de entrega también, si cumplimos con las fechas de entrega, si son proyectos, pues también, si siempre cumplimos en tiempo de acuerdo a las propuestas que hacemos. O sea, esto esté perfectamente sistematizado y que podamos ofrecer eso a nuestros clientes, que tengan la seguridad de que si establecemos una fecha, esa fecha se va a cumplir, si establecemos tiempos, esos tiempos se van a cumplir. Y muy importante, si tenemos el personal que puede soportar esto que acabamos de mencionar acá, y tenemos el personal con la suficiente capacidad, con los skills, con el conocimiento, con la preparación para poder hacer todo esto realidad. Y si no, pues lo tenemos que poner como algo que tenemos que hacer dentro de nuestra planeación estratégica, forzosamente. Si tenemos que invertir en algo de tecnología, si tenemos que mejorar la parte contable, si tenemos que mejorar procesos o si tenemos que mejorar nuestro personal. Y todo esto, pues, ponerle fecha de para cuándo tendría que estar eso cubierto. El siguiente punto que tiene que ver con equipo, que ya lo mencionamos un poquito en la filmina anterior, pero tiene que ver con una evaluación
real y a conciencia de si tenemos a la gente adecuada en los puestos adecuados. Y si esas personas, no solamente es eso, sino esas personas posteriormente van a poder tomar mayor responsabilidad, saber si ya llegaron a su tope de capacidad o todavía tienen mayor capacidad para tomar mayores responsabilidades y entonces que sean susceptibles de tomar puestos de mayor nivel, ¿no? Y si a esas personas posteriormente van a tener un cierto accountability en donde todo el tiempo vayan a ser personas que estén arriba de la línea de poder, ¿no? Otro aspecto importante es tener definida la estructura organizacional, no solamente para el día de hoy, porque hoy podemos tener un organigrama. Tenemos que tener un organigrama que esté preparado para los próximos años, porque si nuestra mentalidad es ir creciendo, pues tenemos que adelantarnos a ese crecimiento. Si ahorita tenemos dos áreas y vamos a crecer y eso nos va a llevar a tres, bueno, desde ahorita ya tenemos que tener definida esta tercera área en su estructura, con sus perfiles, con sus evaluaciones, con todo aquello que involucra el establecer una estructura, porque si no empieza a crecer esto de manera orgánica y cuando empieza a crecer de manera orgánica, resulta que después ya no sabemos qué hacer porque hay gente que por antigüedad casi nos vamos obligados a darles mayor responsabilidad, pero no necesariamente están preparados o si no está bien planeado, lo que va a pasar es que se pueden cruzar funciones y responsabilidades con otra área, con otras posiciones, y eso otra vez vuelve a mermar el tema productivo. ¿Por qué? Porque empieza a haber disputas internas porque o unos hacen de más o otros hacen de menos, o definitivamente nadie hace nada. Y otro aspecto importante a título personal es si trabajamos para la empresa o la empresa trabaja para nosotros. Y es algo que debemos de cuestionarnos. ¿Por qué? Porque ya a estas alturas difícilmente podemos hacer de todo. Entonces, tenemos que aprender a delegar, tenemos que aprender a planificar para poder delegar. Tenemos que aprender a establecer metas claras y precisas y con tiempos para poder delegar y entonces nada más supervisar y medir y no involucrarnos en toda la parte operativa, que es lo que regularmente nos absorbe de tiempo como dueños, como directores generales, porque terminamos metiendo las manos a la operación cuando en realidad pues se supone que deberemos de tener un equipo lo suficientemente capaz para poder responder ante situaciones en donde deberían de tomar las decisiones, si no igual que nosotros, mejor que nosotros. ¿Sí? Y por eso es que el tema, hablamos de que tenemos que planear en décadas, pensar en años, trabajar en meses y vivir en días. Y es básicamente porque cuando nosotros hacemos un plan muy ambicioso a 12 meses y no estamos acostumbrados a dar un seguimiento puntual semana con semana, cada 15 días o por lo menos cada mes, y nos aseguramos que todas las estrategias y esas acciones que van a amarrar a las estrategias se cumplan, difícilmente conforme va pasando el tiempo vamos a llegar a la meta que nos establecimos. Créanme que a lo largo de estos años me ha tocado observar que muchas de las planeaciones que se hacen en diciembre, algunos hasta a partir de noviembre, ¿no? Hacen noviembre y diciembre y reafirman, y etcétera. Cuando viene la evaluación del siguiente año, normalmente si se cumple el 50% de todo lo que se estableció en el plan, es. Y ya olvídense de que no se cumplan las actividades, no se cumplen las metas financieras. Entonces,
¿Qué pasa? O nos quedamos abajo en ventas, o nos quedamos altos en costos, o nos quedamos bajo en rentabilidad, ¿no? Este, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene el tema de los pretextos, ¿no? Es que, como decía, abajo de la línea de poder, es que pues, se nos fueron estos clientes, y es que la competencia da más barato, y es que los de logística me entregaron, y es que, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando empezamos a planear el siguiente, volvemos a caer en el mismo círculo vicioso, porque empezamos a repetir las mismas estrategias, las mismas acciones que planteamos el año anterior. Porque como nadie se tomó la molestia de revisar a detalle, pues resulta que, como dicen por ahí, es un copy-paste, y entonces la ley del mínimo esfuerzo. Pongo lo mismo, y entonces nada más le hago el ajuste al numerito de un 10% más, un 15% más, al fin. No tengo que rendir cuentas por lo que estoy poniendo en un plan, y cuál es la consecuencia, que bueno, que al final del año, pues eso no se cumple. Entonces, al hacer planes con estas características de más corto plazo, entonces vamos dándole seguimiento a cada una de las acciones, y cada uno de los resultados se tienen que dar en el tiempo que establecimos, y si no se cumplen, es más fácil hacer ajustes o hacer cambios, o que la gente se dé cuenta que eso sí se mide, sí se piden cuentas y hay consecuencias, y la dinámica y la sinergia es diferente, porque entonces, ¿qué pasa con nuestro equipo? Pues ya piensan dos veces una acción, una estrategia antes de ponerla en un plan, porque saben que va a ser parte del cuestionamiento en algún momento durante el proceso. Entonces, por eso es importante que tengamos esa nueva dinámica, esa nueva forma de ver la planeación, y obviamente, pues, si en algún momento requieren de apoyo, asesoría, pues cuentan con nosotros para poderles ayudar, porque hay una metodología muy específica para todo esto que vieron. Hay una metodología específica y una serie de sesiones específicas donde se va trabajando y se le va dando forma a esta nueva forma de planear y nueva forma de trabajar, y de igual manera de dar seguimiento a lo largo del tiempo. Por mi parte, es lo que les quería presentar, y pues queda abierta la sesión de preguntas y respuestas por si algo no quedó claro, algo que quisieran que, que entráramos más a detalle. José, muchas gracias. Fíjate que sí tenemos algunas preguntas por acá que dentro de lo que nos ha ido llegando poco a poco en tu presentación. Y bueno, me gustaría írtelas haciendo una por una. Y por aquí una de las personas que están presentes en el webinar nos preguntan, ¿por qué es importante hacer una planeación estratégica? José, ¿nos podías responder esta pregunta que nos hace uno de nuestros participantes? Claro que sí, con mucho gusto, Armando. ¿Por qué es importante? Yo soy un convencido de que el éxito se tiene que planear. Por ahí alguna vez dicen que hay veces que hay suerte, y también estoy convencido que la suerte es de quien la busca, ¿no? Entonces, si yo no planeo lo hacia dónde quiero llegar, lo que va a pasar es que las circunstancias me van a llevar a un lugar muy diferente. Y el resultado seguramente va a ser muy diferente al que yo quisiera, para bien o para mal. Qué bueno que siempre fuera para bien, pero la mayoría de las veces es para mal. Entonces, si no tenemos bien clara la ruta y las aristas que se pueden presentar para poder retomar rumbo o cambiar de rumbo, lo que va a pasar es que cuando lleguemos al final del camino, a donde lleguemos, no va a ser donde quisimos, y va a ser por obra de la casualidad. Entonces, sí es muy importante planear, porque la única manera de tener control del negocio es planeando y dándole seguimiento. Y creo que lo más importante y lo que necesitamos como dueños de negocio es tener el control del negocio.
José, muchísimas gracias. Por aquí una segunda pregunta que estoy empezando a leer. Dicen, antes de empezar a realizar la planeación estratégica, ¿qué tienes que analizar primero? Me sonó, José, así como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? A ver, platícanos desde tu punto de vista, ¿qué es esto? Claro. Lo más importante es eh, hacer el recuento de los daños. Tenemos que tener un diagnóstico de qué fue lo que pasó en la planeación anterior, si es que la hicimos, y si no la hicimos, cuál fue el resultado que obtuvimos el año anterior o el periodo anterior, y si ese resultado es aquel que nosotros queríamos. Y si es el que nosotros queríamos, pues tenemos que tener muy claro cómo le hicimos, si fue obra de la casualidad o hicimos realmente algo importante, porque si queremos volver a repetir el éxito, entonces tenemos que tomar lo bueno y volverlo a replicar. Pero si lo que pasó fue algo que no era lo que queríamos, si fue un fracaso, pues para no repetir nuevamente el fracaso, pues tenemos que tener bien claro en dónde nos equivocamos, qué dejamos de hacer o qué nos dio miedo hacer para poderlo cambiar en la siguiente planeación. Entonces, sí es muy importante que antes de arrancar hagamos como digo yo, un examen de conciencia de qué hicimos bien y qué hicimos mal en el periodo anterior y eso qué resultados nos dio. José, muchísimas gracias. Fíjate que una tercera pregunta que tenemos por acá es, pregúntale a José, ¿qué características deben de tener las metas que se establezcan en la planeación estratégica? Ok, las características que deben de tener es que sean específicas, ¿sí? Que es, y en específico nos referimos a que sean muy claras en cuanto a su redacción y en cuanto a lo que se pretende. Obviamente que sean medibles, que las podamos medir, que podamos saber si eso que establecimos como meta vamos a poder darle seguimiento a lo largo del tiempo para asegurarnos que se cumpla, que debe ser alcanzable porque muchas veces planteamos metas que desde que las planteamos la gente nos voltea, no nos dice nada, pero se voltean a ver y dicen, híjole, no, eso ni loco se va a cumplir, pero bueno, es el jefe y hay que darle por su lado. Entonces, hay que ser completamente realistas en ese sentido. Este, tienen que tener un tiempo definido con una fecha de caducidad para que se cumplan, ¿no? Y que deben ser retadoras. O sea, al final no podemos poner metas chiquitas porque de nada va a servir porque las van a alcanzar muy fácil y entonces ya después ya no vamos a poder exigir más. Oye, pues muchísimas gracias, José. Creo que todas las preguntas y respuestas que nos estás dando nos están sirviendo mucho, sobre todo en el día a día. Y bueno, hago una pausa. Por favor, hagan nuestras últimas preguntas. Lo que quieran preguntar para José, aquí ya saben, a través del chat interno pueden hacerlas. Queremos contestarle sus preguntas y voy en orden en conforme vayan apareciendo. Y José, ya por aquí nos acaban de volver a escribir justo mientras te estaba bueno, mientras estaba dando esto o diciendo esto que dije, dicen cuáles son los cuatro aspectos del dominio que tenemos que conocer para empezar la planeación estratégica. Sí, claro. Los cuatro aspectos es, primero, el dominio del dinero, que tiene que ver con todos los indicadores financieros del negocio, eh, que va desde nuestro punto de equilibrio, nuestro nivel de venta, nuestro margen de utilidad, nuestro nivel. El dominio del tiempo, que es básicamente cómo invertimos el tiempo que tanto del nuestro como el de nuestra gente. Si lo invertimos en apagar fuegos o lo invertimos en cosas realmente que son importantes y trascendentales para el negocio. El dominio de la entrega que tiene que ver con los procesos, que es que tenemos que ser consistentes en que nuestros procesos, si establecimos tiempos de atención, pues esos tiempos siempre sean los mismos, la calidad de la entrega, que
es pues precisamente que si nuestro entregable, sea producto, sea servicio, pues siempre se mantenga el mismo nivel de calidad. Y el último dominio, que es el del cliente, el mercado, pues tener perfectamente claro cuál es nuestro cliente y ese cliente qué niveles de servicios es lo que tenemos como estándar que entregar y qué tipo de clientes es el que necesitamos mantener dentro de nuestro negocio, ¿no? Perfecto, José, muchísimas gracias. Fíjate, porque por aquí tenemos una pregunta que les fue surgiendo a través de la plática y nos dicen, oye, José, ¿y si no se planea a donde uno quiere llegar, acaso nunca va a llegar, nunca se va a llegar a ningún lugar? Es medio, medio sugestivo, pero adelante, ¿eh? Sí. Si no planeamos, lo que va a pasar es que siempre vamos a estar sujetos a lo que pase y a veces es muy triste el tema porque, por ejemplo, normalmente me ha tocado ver empresas en donde, por ejemplo, contratan a un supergerente de ventas, ¿no? Por poner, contratan a un supergerente de ventas con muchísima experiencia. Entonces, si yo como dueño no sé a dónde quiero llevar mi organización y no planeo, ¿qué es lo que va a pasar? Que voy a voltear a mi supergerente de ventas con gran experiencia y entonces él va a definir el rumbo de la empresa, cuando realmente el rumbo de la empresa lo tengo que determinar yo. Entonces, si yo volteo con él y digo, oye, ¿cómo vamos a hacerle con el tema de las ventas? Y él dice, no, este año vamos a vender tanto y así, y así, y así. Entonces, si nosotros no tenemos bien claro qué queremos como negocio, entonces vamos a decir, ok, sí está bien. Y si él no cumple y si él no hace eso que dice, pues, ¿en qué papel vamos a quedar nosotros como dueños? Le vamos a decir, oye, pues no llegaste. Sí, pero por esto. Oye, ¿cómo le vas a hacer el siguiente? Entonces, cada vez vamos delegando más el control del negocio a personas que pueden tener mucha experiencia, pueden ser muy buenas, pero que al final del día ellos nunca van a sentir el negocio como uno lo siente y nunca van a llevar al negocio a donde uno desde que lo concibió lo ve en un punto al que lo quiera uno llevar, con un X nivel de ventas, con un tema de que si mi idea es hacer este negocio para después franquiciarlo, si mi idea es hacer este negocio para que en 20 años lo venda. Entonces, esa visión, ellos no la tienen, la tiene uno como dueño y si uno a partir de su visión no planea, difícilmente vamos a cumplir no solamente el objetivo de la empresa, sino los personales como dueño, que uno tiene va amarrado los, las metas personales con las metas del negocio. Entonces, si no lo hago de esa manera, no voy a conseguir el negocio y no voy a conseguir las personas. José, de verdad que ha sido muy enriquecedora toda esta plática. Y tenemos una última pregunta que nos pusieron por aquí Sí. y dice, ¿cuáles son las tres características del nicho que deberíamos tener para hacer la planeación estratégica? Bueno, las tres características que para mí son fundamentales la primera es tener bien claro quién es nuestro cliente o qué cliente es el que queremos tener. Incluso desde unos años para acá, más o menos como de 5 años para acá, se ha venido manejando el concepto de comprar clientes, que lo que tenemos que hacer como dueños de negocios es salir a comprar clientes. Y cuando yo voy a salir a comprar clientes, voy a comprar lo que yo quiero y lo que a mí me guste, de acuerdo a las características que yo ya establecí. Y en base a ese patrón, pues yo voy a comprar ese cliente y si ese cliente ahorita lo tiene otra empresa, pues se lo voy a comprar, se lo voy a quitar. Pero se lo voy a quitar porque es bueno, no se lo voy a quitar porque es malo. El segundo es que yo tengo que tener una característica única de venta. ¿Y eso qué es? ¿Qué me hace diferente? Porque eso es por lo que me van a voltear a ver. Si yo no tengo algo diferente
con respecto a mi competencia o con respecto a otra industria del mercado, difícilmente me van a voltear a ver y van a decir, ¿por qué le tengo que comprar a José y no a Armando? O sea, no veo la diferencia, pero si veo realmente una diferencia, entonces ahí es donde ya puedo jalar a ese cliente. Y la otra es que sí o sí yo tengo que tener una garantía sobre mi producto o sobre mi servicio. Porque yo siempre les pregunto a los clientes, si tú, por ejemplo, vas a contratar a un plomero y tú a un plomero le dices, oye, ¿y cómo me garantizas que este trabajo que me vas a hacer va a quedar bien? Y te dice, yo te lo garantizo de que si no queda bien, no le cobro. Y contratas a otro, le dice, oye, ¿qué garantía me das de que esto no quede bien? Ah, no, yo no puedo garantizar nada, ¿para qué me vas a contratar? Al que te dé la garantía, porque eso te va a dar a ti seguridad. Y si nosotros no le damos garantía al cliente de lo que le estamos ofreciendo, pues evidentemente, pues eres un proveedor más, eres una empresa más que no tiene ninguna diferencia con respecto al tema, ¿no? Pues así como dice José, entre que compren a uno o a otro, yo de verdad siempre decido que sigan teniendo esa preferencia hacia el grupo GSGM Fintax. José, muchísimas gracias de verdad por esta plática, por el tiempo. Arnulfo, Benjamín, Elisa, Isabel, Jesús, Luis, José Luis, Leonel, Mónica, Verónica y Víctor, que son las personas que aún siguen aquí conectadas. Gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir teniendo nuevos webinars, vamos a tener los cursos que ya vieron ahí. Ojalá que sigan formando parte de este grupo. Y bueno, José, de verdad, muchas gracias por todo lo que compartiste con nosotros este día. Esperamos verte en uno de nuestros próximos cursos, ahí para que estés impartiendo, nos estés compartiendo este conocimiento que para mí, hoy yo me llevo algo nuevo, algo diferente, algo que no tenía, pero sigan con Armando comprándole. No, muchas gracias, de verdad. José, no sé si quieras cerrar con algunas palabras. Yo ya quiero también agradecer, ya son 6 de la tarde en punto, y bueno, pues agradecerles este tiempo y este espacio que nos han brindado como grupo GCGM Fitax y a José por haberle escuchado esas palabras que nos hacen llevarnos algo diferente. Adelante, José. No, pues muchas gracias a todos los que se conectaron y, y me da mucho gusto porque para mí si hay algo muy importante y que realmente vale la pena invertir en esta vida es en dos cosas, en nuestra salud y en nuestro conocimiento. Entonces, ustedes me queda claro que ya están invirtiendo en una, entonces, pues agradecerles su presencia. Pues José, muchísimas gracias por este día. Quiero dar por concluido este webinar y les deseo que sigan teniendo una excelente semana. Esta semana antes de iniciar Semana Santa, bueno, y pues estaremos ahí haciéndoles llegar nuestras noticias a través de sus correos electrónicos y les mandamos lo mejor de nosotros. Recuerden contestar nuestra encuesta que por ahí les haremos llegar. Por favor, muchas gracias. Ya por ahí mi equipo me dice que les compartieron esta encuesta a través del chat. Por favor, saben que su encuesta nos hace ser mejores, crecer y contéstenlo lo más sinceramente. Les prometo que José no se va a enterar de esta encuesta. No, no es cierto. No, muchísimas gracias. José, muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Tengan excelente tarde y nos vemos en nuestro siguiente webinar o en nuestro siguiente curso o diplomado. Muy buenas tardes. Hasta pronto.